tengan muy buen día. Nosotros somos el equipo 7 y les vamos a explicar algunos temas. Nuestro equipo está conformado por Pimentel Hernández Fernández, Sara González Sánchez Estefan, Ramírez García, Ángela Monserrat y Ramírez Riga Miguel. Empezaremos a hablar sobre el rendimiento específico, el coeficiente de almacenamiento y el coeficiente de almacenamiento específico. Para esto necesitamos tres conceptos: el de acuífero, acuífero libre y acuífero confinado. Acuífero, formación geológica que contiene agua en cantidad apreciable y que permite que circule a través de ella con facilidad. Si el agua se encuentra en contacto con la atmósfera a través de poros o fisuras, se denomina acuífero libre. Y el acuífero confinado es aquel en el que el agua está sometida a una presión superior a la atmosférica y ocupa totalmente los poros o huecos. Ahora sí, a comenzar. El rendimiento específico. Para los acuíferos libres aplica el término rendimiento específico, SY, que se define como el volumen de agua que se drena de una roca saturada debido al efecto de la gravedad cuando el nivel freático desciende una unidad. Este parámetro hidrológico resulta importante en problemas tales como la estimación de la recarga y diseño de planes eficientes para la explotación sustentable de aguas subterráneas. Este parámetro se suele estimar mediante ensayos de bombeo. Pero el parámetro de rendimiento específico no funciona para acuíferos confinados cuando proporcionan agua, ya que todos sus poros continúan saturados, solo disminuye la presión. Se necesita un parámetro que indique el agua liberada al disminuir la presión en el acuífero, el coeficiente de almacenamiento, S, que se define así. S es igual al volumen de agua liberado sobre volumen total que ha bajado la superficie piezométrica. En esta demostración tenemos que el coeficiente de almacenamiento S se define como el volumen de agua en metros cúbicos liberado o almacenado por un metro cuadrado de superficie de un acuífero por descenso de un metro en la carga hidrostática o nivel piezométrico. Los acuíferos confinados dependen de la elasticidad del acuífero, la cual es producto tanto del tamaño como de la forma, la densidad de sedimentación de los granos y de la compresibilidad del fluido. En acuíferos libres, el coeficiente de almacenamiento es igual a la porosidad. El acuífero libre se desatura. En acuíferos confinados, el coeficiente de almacenamiento es menor a la porosidad. El acuífero se descomprime. Y como último concepto, el almacenamiento específico, SS, volumen de agua extraído por unidad de volumen de acuífero y por unidad de descenso del nivel. Aquí ya se tiene una fórmula, que es almacenamiento específico es igual a gravedad por densidad del agua. Esto se multiplica por la compresibilidad de la matriz sólida del acuífero más la porosidad por la compresibilidad del agua. Ya es un concepto más detallado. Muy bien, Rosalita. Ahora hablaremos sobre el contenido de humedad, el grado de saturación y la deficiencia de humedad. El contenido de humedad del suelo es una propiedad física fundamental en análisis pedológicos. ¿A qué se refiere con análisis pedológicos? La pedología es una rama de la geografía que estudia los suelos, como su origen, su formación, morfología, clasificación y otros factores geográficos. Los suelos pueden tener cierto grado de humedad y esto va relacionado con la porosidad de las partículas. Esta porosidad depende a su vez del tamaño de poros, permeabilidad y el volumen o cantidad total de poros. Estas partículas de suelo pueden pasar por 4 estados: totalmente seco, parcialmente seco, saturado y superficialmente seco y totalmente húmedo. Existe una distribución del agua en el suelo. Hay 4 zonas. La zona evapotranspiración comienza desde la superficie del terreno hacia abajo acompañando la capa de las raíces de las plantas. Sigue la zona de retención, que es una conexión con la región saturada del sistema tierra-roca. Posteriormente sigue la franja capilar, donde existe agua que asciende debido a las fuerzas capilares. Y finalmente la zona saturada, o también llamada manto acuífero, donde todos los espacios están ocupados 100% de agua. Dentro de estas 4 zonas se encuentran 3 tipos de agua: agua higroscópica, agua capilar
y agua gravitatoria o gravitacional. También existe una distribución del agua en el suelo, pero desde un punto de vista agronómico. Se tiene una capacidad máxima en donde la porosidad total del suelo es igual al volumen total de agua que hay en ella. De ahí se tiene una capacidad de campo, que es la cantidad de agua que puede retener el suelo después de 2 días. Sigue un punto de ruptura del lazo capilar, donde el agua que ha sido absorbida se adelgaza cada vez más y en consecuencia el agua es cada vez retenida con mayor fuerza. Por consiguiente sigue un punto de marchitez, donde el contenido de humedad de un suelo que se deseca a un nivel tal que el agua que queda está retenida con una mayor fuerza de succión. Y finalmente el punto de higroscopicidad, que es el agua que el suelo toma del aire húmedo. La humedad o contenido de humedad es la relación del peso de agua en una masa de suelo entre el peso de las partículas sólidas de suelo. Esta definición describe perfectamente la fórmula con la que se calcula este parámetro y también se puede expresar en función del volumen. Estos son algunos métodos utilizados para calcular el contenido de humedad. Tenemos el de secado al horno, que es el método tradicional y usa la fórmula que vimos con anterioridad. Sigue el de alcohol metílico, donde se satura una muestra de suelo. Con este líquido se enciende fuego y se seca por medio de la combustión. Y tenemos el método Speedy, que consiste en mezclar una muestra de suelo con carburo de calcio en una cámara hermética, y al final de esto se tiene un manómetro que cuando se mezcla se registra cierta presión y con esto se sabe el parámetro. El grado de saturación es el porcentaje de poros que están ocupados por agua, por lo que para suelo seco es 0%, suelo húmedo mayor a 0% y menor a 100%, suelo saturado 100%. La presión hidráulica se basa en el principio de Pascal, el cual nos dice que al ejercer una presión sobre un fluido, ésta se ejercerá con igual magnitud en todas las direcciones y en cada parte del fluido. La presión hidráulica, por tanto, nos habla de la fuerza que puede ejercer un fluido sobre cualquier superficie. Ahora vamos a ver un ejemplo. En la primera imagen tenemos un sistema en equilibrio. Los dos pesos son igual, por lo tanto van a ejercer la misma presión y el sistema se mantiene estable. Al agregar un peso extra podemos ver que el sistema se desequilibra. La presión es mayor de un lado, por lo tanto va a levantar el peso del otro. Nuestro siguiente sistema podemos ver que está en equilibrio a pesar de que los pesos son diferentes, ya que se compensa con el volumen diferente también. Volvemos a agregar un peso extra en un lado y vemos como a pesar de que el tamaño es menor, puede levantar el peso 1. Y esto es porque la presión del agua se va a ejercer de manera igualitaria sobre la superficie. El hidráulico se define como la pendiente entre dos niveles. Esto lo podemos observar en la imagen. Tenemos dos niveles de agua y la pendiente se le va a considerar como el gradiente hidráulico. Y su fórmula es altura entre distancia. Sabiendo esto, podemos decir que el gradiente hidráulico nos va a indicar qué tan rápido o lento se mueve el agua en el subsuelo. Ley de Darcy. Henri Darcy fue un ingeniero francés quien formuló la ley que lleva su nombre y se considera la base científica de la hidrología. Esta ley se utiliza para obtener el comportamiento de un fluido en un medio poroso. Su fórmula es V es igual a menos K por dH entre dL, donde dH entre dL es nuestro gradiente hidráulico
Y K es la conductividad hidráulica, la cual nos va a indicar la porosidad y conectividad del suelo. Nos muestra un ejemplo donde poder aplicar la ley de Darcy. Tenemos un flujo de agua a través del subsuelo y la conductividad nos indicaría las características de este subsuelo. Tenemos el gradiente hidráulico, qué tan rápido o qué tan lento se va a mover el agua desde la esquina del lago hasta la esquina inferior izquierda. Teniendo esos datos simplemente se utiliza la fórmula y así obtenemos el comportamiento del fluido en el medio poroso. Por último tenemos los tres sistemas finales, flujo laminar y flujo gaseoso. El flujo laminar es aquel donde el aire se desplaza en un mismo volumen y en una misma dirección a través de un ambiente controlado en un flujo paralelo y con una velocidad uniforme. El número de fluidos se define como la velocidad característica del fluido por el diámetro de la sección por la que circula el dicho fluido sobre la viscosidad cinética. El número de Reynolds entre la viscosidad y la inercia en el movimiento de un fluido. Cuando el número de Reynolds es menor a 2000, el flujo se considera laminar, ya que las fuerzas viscosas son proporcionalmente más fuertes que las fuerzas de inercia. Las partículas tienden a moverse en líneas de corriente. El flujo darciano calcula el volumen residual del balance de volumen de aguas subterráneas y otras salidas de flujo constante de un acuífero. El flujo darciano calcula el volumen residual del balance de volumen de aguas subterráneas y otras salidas de flujo constante de un acuífero. Partiendo de la ley por el área abierta al flujo sobre la viscosidad del fluido por el gradiente de presión. Integramos y obtenemos que el gasto sería igual a C, que es un factor de conversión, y el valor correcto es 1 unidad de Darcy por la permeabilidad, por el espesor, por el área, por la diferencia de presiones. Ahora les dejaremos algunas referencias que utilizamos para estos temas.